Lluvia hermosa, hoy Dios va a enviar una bendición a nuestras vidas. ¿Sí lo cree así? Acompáñeme a orar, por favor. Dígale: Señor, habla mi corazón en esta tarde. Padre, muchas gracias te damos, porque tú eres bueno, porque tu misericordia es para siempre. Señor, te damos gracias con todo nuestro corazón por el privilegio que nos das de poder, Señor, estar juntos y poder, Señor, tributarte honor y gloria. Te hemos cantado, a través de la música te hemos adorado, Señor, te hemos rendido el reconocimiento, Señor, y queremos a cada instante recordar, Señor, tu grandeza. Pero, Señor, también hemos venido para poder escuchar tu palabra, porque a través de ella, Señor, tú nos das dirección, nos das, Señor, sabiduría, Padre, y estamos aquí porque precisamente queremos tener sabiduría para poder, Señor, conducirnos correctamente. Bendice nuestras vidas en esta tarde, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Normalmente le digo, espero no tardarme, pero ahora le voy a decir, espero tardarme. No, me voy a tardar un poquito, así es de que póngase cómodo, ¿sí está bien? ¿Sí? No nos vamos a ir muy mucho, no se preocupe. Antes de las 12, antes de que se acabe el encanto, a las 12 dicen que se acaba el encanto, ¿no? O a nosotros no se nos acaba, ¿verdad que no? No, ok, entonces le damos más de las 12. Ok, Dios es bueno. Yo le puse en esta noche a esta plática entre la cruz y el Pentecostés. Entre la cruz y el Pentecostés. Vamos a ver de qué se trata, por qué este tema, por qué este título. Y durante estos días Dios ha estado hablando pues grandemente a nuestros corazones y nos ha estado mostrando algunas cosas, sin duda alguna ustedes también, pero como responsables de la iglesia, Dios ha estado hablando en su corazón. Hemos hecho muchas preguntas, no entendemos muchas otras y hemos pedido dirección a Dios para que Él nos muestre qué hacer. Y déjeme decirle, usted y yo lo sabemos, hoy en día hay miles de religiones, hay millones de personas que practican una religión, miles de millones de personas, ¿verdad?, en todo el mundo que dicen ser religiosos y que se esfuerzan por serlo. Seguramente usted conoce muchas personas que se esfuerzan por practicar una religión. Yo conozco muchos, ¿verdad? Seguramente usted también, ¿verdad que sí? Y esto no es nuevo. Desde los tiempos antiguos, en los tiempos de Jesús, había muchas personas, muchas gentes, ¿verdad?, que tenían diferentes religiones, diferentes creencias, sobre todo en el tiempo de la iglesia primitiva, ¿verdad? Ahí, pues, en la iglesia se introdujeron muchas doctrinas, muchas enseñanzas, muchas filosofías. Y bueno, los cristianos en ese tiempo pues batallaban un poquito con todo este tipo de ideas, ideologías, ¿verdad?, que había a su alrededor. Y mire, en los tiempos de Jesús encontramos diferentes tipos de personas. Esto lo hemos predicado en algunas otras ocasiones en este lugar. Existieron las personas que miraban a Jesús y como que si no pasaba nada. ¿Sí? Ellos veían que Jesús caminaba, que Jesús hacía milagros, escuchaban el alboroto de la gente que seguía a Jesús y ellos lo veían, pero no pasaba nada en sus corazones. Muchos de ellos ni siquiera se tomaron, ¿verdad?, la molestia de poder indagar quién era Jesús. ¿Sí? La segunda clase de personas, ¿verdad?, eran aquellos que lo creían loco, que sí iban detrás de él, lo seguían, pero se burlaban de él, ¿verdad?, o buscaban solamente un beneficio y hasta ahí. Y la tercera clase de personas que encontramos, ¿verdad?, en los tiempos de Jesús son aquellos que lo siguieron, aquellos que fueron sus discípulos, porque aparte de los 12 que él escogió, había gente que le seguía, había gente que iba, ¿verdad?, detrás de Jesús, ¿verdad? Pero estos 12 discípulos que Jesús escogió fueron 12 hombres que tenían una relación muy estrecha, muy bonita con Jesús. Eran amigos de Jesús. Jesús se mostró, ¿verdad?, con ellos como un amigo, como un maestro, ¿verdad? Eran sus discípulos, él era su maestro y sin duda alguna había un compañerismo, una camaradería muy hermosa entre ellos, muy fuerte, ¿sí? Y bueno, conocemos usted y yo que a través de estos discípulos, porque después de que quedó fuera Judas o que murió Judas,
por ahí, ¿verdad? Escogieron uno más para poder reemplazar a Judas, ¿se acuerdan? Y entonces estos 12 discípulos, hermanos, se dieron a la tarea de poder compartir el Evangelio. Y mire, gracias a Dios, a esa predicación, es que ahora usted y yo conocemos de la Escritura. Mire qué interesante es esto. Porque a través de la predicación de esos 12 se fueron multiplicando, se fue ¿verdad? Compartiendo el Evangelio, y hasta nuestros días, bendito el nombre del Señor Jesús, por esos hombres que Él escogió, mire, usted y yo conocemos el Evangelio. ¿No da gracias a Dios por ello? Y bueno, a través de los tiempos Dios ha estado utilizando a mucha gente, pero mire, todo surgió a raíz de estos 12 hombres, ¿sí? Y qué hermoso es esto. Entonces, usted y yo sabemos que a través de ellos se extendió el Evangelio hasta llegar a nuestros tiempos, a nuestros días, a nuestro continente. Pero déjeme decirle que aunque ahora hay mucha gente que conoce del Evangelio, que ha escuchado del Evangelio, algo está faltando. Algo está faltando. Y durante estos últimos tiempos, sobre todo estos últimos tiempos, ¿verdad? Platicábamos en casa con mi esposa, decía, algo está sucediendo, algo nos está faltando. Y bueno, Dios me dio esta palabra para poder compartirla ahora con usted. Y yo dije, bueno, si la cambio para el domingo, pero si Dios la puso para poder compartirla ahora es porque Él sabe de lo que tenemos necesidad, y yo sé que usted y yo la vamos a tomar con todo nuestro corazón, ¿amén? Y la vamos a dar a conocer si es posible. Y mire, desde hace algunos años, y estoy hablando de 2-3 años atrás, ¿verdad? La iglesia de Jesucristo, no solamente en este lugar, sino en muchos lugares, ha ido en decadencia. No sé si usted lo ha podido percibir, no sé si usted se ha podido dar cuenta de que la iglesia de Jesucristo como que ha ido en decadencia. Poco a poco ha ido, ¿verdad?, cayendo. Y no se diga hoy en estos últimos tiempos. Si esto se estaba dando desde hace 2-3 años atrás, ¿verdad?, no se diga en estos tiempos, hermanos. La verdad es que muchos de los que dicen ser cristianos están desanimados, muchos están huyendo, muchos están derrotados, muchos viven en tristeza, y bueno, podríamos decir muchas cosas. Y bueno, decíamos, bueno, algo está pasando, algo nos está faltando como cristianos. Seguramente usted se ha encontrado en esos altibajos emocionales, pero alabo el nombre del Señor porque usted está aquí. Bendito el nombre de Jesús. ¿Cuántos dan gloria a Dios por ello? Y mire, yo quisiera que podamos ver un poquito acerca de lo que fue la iglesia primitiva. Ahorita todavía no vamos a ir para allá, pero la iglesia primera, los primeros cristianos, ¿qué fue lo que pasó con ellos? ¿Cómo se comportaban ellos? Y esta iglesia primera, hermanos, ¿verdad? Tomó el Evangelio de una manera muy hermosa. Ahorita lo vamos a ver. Y como dije al principio, hay miles de millones de gente que es religiosa. Y déjeme decirle que aún en el cristianismo o los cristianos evangélicos, porque hay que mencionarlo así, ¿verdad? Los conocen como cristianos evangélicos. Aún en el cristianismo, hermanos, que usted y yo, ¿verdad?, pues creemos, en el cual creemos, hay mucha gente que es religiosa. Hay muchos religiosos, aún dentro del cristianismo. Y esto es peligroso, escúcheme bien, esto es peligroso, es muy, muy, muy peligroso, hermanos. En el cristianismo no es la excepción, hay mucha gente religiosa. Yo veo algo interesante que ahora quiero compartir con usted, hermano. Pero mire, veo el llamado que Jesús le hizo a los 12. Jesús le hizo un llamado. Qué bendición de parte de Dios, ¿verdad?, para estos hombres, el poder ser llamados por Cristo. No se imagina eso y como que nos dan ganas de que, híjole, cómo me hubiese gustado que a mí me hubiese llamado personalmente, ¿verdad? Déjeme decirle que ahora Jesús lo ha hecho con usted y conmigo. Amén. Amén. Él nos ha llamado, y yo veo estas cosas interesantes. Quiero que vaya conmigo, por favor. Jesús llama a los 12, ¿verdad? Les hace un llamado directamente, como lo ha hecho con usted y conmigo, hermanos, ¿sí? Vemos ese llamado de Cristo a cada uno de estos hombres, y ellos aceptaron la invitación. Así el Señor ha llamado a cada uno de nosotros. Y miren que eran hombres, ahorita lo vamos a ver, eran hombres considerados como del vulgo, ¿verdad? Del montón, sin preparación, sin estudios, sin letras. Y el Señor, ¿verdad?, los llamó. La mayoría de ellos eran pescadores. ¿Sí? Había ahí uno que otro que se dedicaba a otras cosas, ¿verdad?
recaudar impuestos, a cobrar impuestos, y bueno, había diferentes hombres, ¿verdad? Diferentes clases de hombre a los cuales Dios o Jesús llamó. Y lo mismo sucede con nosotros ahora. Somos diferentes, ¿verdad? Tenemos diferentes habilidades, diferentes talentos, somos de diferente pensamiento, pero mire, lo más hermoso es que Jesús nos ha hecho el llamado a usted y a mí. Amén. Y eso es grandioso, hermanos. Eso es maravilloso. ¿Sí? Entonces, yo le dije, ¿verdad?, que el título es Entre la cruz y el Pentecostés, porque yo quiero que veamos algo ahora. Entonces, vemos que Jesús llama a los discípulos, hombres que no tenían muy buena fama, hombres que no tenían muy buen reconocimiento, nos identificamos, ¿no? ¿Sí? Hombres que a lo mejor eran hombres malos, ¿verdad? Hombres que necesitaban ser transformados, y el Señor puso su mirada en ellos, como en cada uno de nosotros, y ellos aceptaron el llamado. Qué bendición haber sido escogido por Dios. Hermanos, usted y yo somos bienaventurados porque hemos sido escogidos por Dios. Él nos llamó a usted y a mí. ¿No le da gusto esto? Saber que Dios lo escogió a usted, que entre miles de millones de personas Dios puso su mirada en usted y puso su mirada en mí. Qué hermoso es esto, hermanos. Gloria a Dios. Y nos escogió para su servicio, nos escogió para poder servirle. A Él le plació llamarnos hombres y mujeres que éramos de lo peor. ¿Ya conoce el testimonio de su compañero que tiene a un lado? Y nadie se ha anotado al grupo, ¿verdad?, de los testimonios, nada más dos. Mire, anótese ahí para que pueda dar su testimonio y puedan los hermanos conocer, ¿verdad? Ahí acérquese con mi hermano Juan Carlos y dígale, yo quiero dar mi testimonio, y ahí lo puedan grabar, ¿verdad? Y los hermanos puedan conocer. Pero le aseguro que su vecino que tiene a un lado, voltéelo a ver, era de lo peor. Ahora usted lo ve hermoso y precioso, hermosa y preciosa. ¿Por qué? Porque hemos sido transformados. Amén. Pero de verdad éramos los más terribles, horribles, horripilantes y feos, y dice, ya párele, ¿verdad? Éramos de lo peor. Pero mire, Dios en su misericordia dijo, yo lo voy a escoger. Y a lo más vil y menospreciable del mundo lo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y ahí entramos usted y yo, bendito el nombre del Señor. Amén. Y en el momento en el cual Jesús nos escogió, ¿recuerda ese momento? A ver, recuerde ahí, haga memoria, la primera vez que llegó a la congregación, o la primera vez que le hablaron de Jesús. ¿Sí ya la recordó? ¿La tiene ahí en mente? A partir de ese instante comenzó una nueva aventura. ¿A poco no, hermanos? Comenzó una nueva aventura. Algo diferente, algo hermoso Dios había preparado para cada uno de nosotros. Y ahora yo no sé cuánto tiempo tiene usted aquí, 10 años, 20 años, un año, ¿verdad?, o meses, pero sin duda alguna ha sido una aventura muy hermosa, una gran aventura. ¿Cuántos creen eso, hermanos? ¿Sí? Y así como para los discípulos fueron escogidos por Jesús y no sabían qué les iba a deparar, ¿verdad?, el futuro, pero Jesús sí. Jesús lo conocía a la perfección. Y mire qué aventuras tuvieron, ¿eh? ¿Se acuerdan cuando estaban ahí en la barca y estaba azotada por las olas? ¿O se acuerdan cuando de repente iban caminando y le salió un endemoniado? ¿Se acuerdan? ¿O se acuerdan cuando vieron cómo resucitó a Lázaro? ¡Lázaro, sal fuera! O cuando resucitó, ¿verdad?, ahí a esa joven que estaba, Dorcas, ¿sí se acuerdan? ¿Sí? O cuando sanó a los leprosos, o cuando levantó a los paralíticos. ¡Qué aventuras tan grandes! O cuando multiplicó los panes y los peces. ¡Wow! ¡Qué aventuras tan grandiosas los muchachos, ¿verdad?, los discípulos pasaron! Y ahora recordamos usted y yo qué aventuras tan hermosas hemos recibido usted y yo. ¿Se acuerdan? A ver, yo quisiera que usted me ayude. Mencione una. A ver, allá atrás, 1, 2, 3. ¿Alguno que quiera decir, bueno, yo recuerdo que Dios hizo esto conmigo? Así brevemente, rápido. ¿No? ¿Con ninguno? ¿Sí? La forma de hablar. ¿A cuántos Dios transformó eso? Amén. La forma de hablar. ¿Qué más? A ver, ya están animando. A ver.
¿Quién más? ¿Quién más? El carácter. La forma de pensar. La forma de pensar, el carácter. ¿Qué más? La falta de perdón, ahora perdonamos. La forma de tratar a mi esposa, o al esposo, o a los hijos, ¿verdad que sí? Y bueno, Dios comenzó a transformar y han sido aventuras muy hermosas. ¿Cuántos creen eso? Amén. Dios hizo algún milagro en la vida de cada uno de ustedes, o de sus hijos, o en algún familiar. Hermanos, los discípulos vivieron una aventura muy hermosa al lado de Jesús. Y esto es lo que nos espera si tú y yo podemos vivir cerca de Jesús. Dios no nos va a dejar jamás, jamás. ¿Cuántos lo creen? Ellos fueron instruidos, ellos fueron guiados, vieron milagros, escucharon cada palabra que Jesús hablaba, ¿sí? Se vieron en situaciones difíciles, pero vieron la mano poderosa de Jesús con ellos. Amén. Sin embargo, no era todo lo que Jesús quería enseñarles. Jesús quería llevarlos mucho más allá, hermanos. Quería que sus discípulos dependieran totalmente de Él. Quería mostrarles, ¿verdad? Y Jesús deseaba que sus discípulos confiaran totalmente, diga totalmente. Y quiero decirle que lo que usted y yo hemos vivido hasta ese tiempo no es todo lo que Dios quiere hacer con nosotros. Todavía hay aún más. Dios quiere que aprendamos usted y yo a confiar en Él por completo, totalmente. Amén. Y mire, en el tiempo antes de la cruz, los discípulos fueron enseñados, fueron aprendiendo. Los discípulos confiaron en Jesús, como dije, cuando se hundía la barca, que lo fueron a despertar, confiaron en Él, ¿sí? Y dijeron, bueno, ¿quién es este hombre que aún hasta los vientos, o sea, le obedecen? Mire qué situación, ¿verdad? Qué cuadro tan maravilloso. O como mencionaba hace un momento con el endemoniado gadareno, ¿sí? Cuando, ¿verdad? Ahí con autoridad y poder Jesús reprendió a sus demonios y los demonios lo reconocieron, ¿verdad? Y se sometieron delante del Señor Jesús. Amén. O cuando iba sentado en un pollino y la gente iba gritando, ¡Hosana! ¿Se acuerdan? ¡Hosana al Hijo de David! Y bueno, cuántas cosas, hermanos. Cuando Jesús les preguntó a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Rápidamente Pedro respondió, ¿se acuerdan? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mire que en el corazón de los discípulos, bueno, habían aprendido mucho, estaban aprendiendo muchísimas cosas. Antes de la cruz parecía que todo era excelente, parecía que todo era perfecto. Antes de la cruz, ¿verdad? Tenían una relación, estaban siendo enseñados, aunque había dificultades, claro, pero ellos estaban totalmente confiados porque Jesús estaba con ellos. Bendito el nombre del Señor. Y parece que todo marchaba bien, eran tiempos buenos durante 3 años, pero casi los últimos, ¿verdad? El último medio año, las cosas comenzaron a complicarse un poquito. Aunque ya había habido complicaciones anteriormente, ¿sí? Bueno, las cosas comenzaron a complicarse cada día más. Había más oposición que al principio, ¿sí? Y en este último periodo del ministerio de Jesús, ¿verdad? Las cosas comenzaron a ser más difíciles. Todo empezó a complicarse, hermanos. Y mire que algo similar está sucediendo en nuestros días. En estos últimos tiempos, tal parece que las cosas se complican cada día más. ¿Cierto o no? Mire, las cosas se complican cada día más, hermanos. Usted y yo hemos pasado tiempos hermosos con Él. ¿Cuántos han tenido tiempos preciosos con Jesús? Usted ha entrado en oración y derrama sus lágrimas porque siente el abrazo. Usted lee un versículo y Dios le habla y está llorando, ¿verdad? Está haciendo pucheros. ¿Cuántos han hecho pucheros? ¿Verdad que sí? ¿O cuántos han escuchado una palabra o han escuchado un canto, va manejando y va haciendo pucheros? Porque sentimos las caricias, hemos tenido tiempos hermosos con el Señor, hemos visto sus milagros, hemos sido enseñados a través de su palabra. ¿Cuántos han sido enseñados a través de su palabra? ¿Verdad que sí? Hemos pasado tiempos muy especiales con Jesús. Y Jesús todavía desea que usted y yo aprendamos a confiar totalmente en Él para poder cumplir su perfecta voluntad. Pero déjeme decirle que en estos últimos tiempos las cosas se están complicando cada día más. Las cosas están siendo más difíciles cada día, hermanos.
Y aunque hemos tenido tiempos gloriosos, nos hemos deleitado, nos hemos gozado con nuestro Dios, hermanos, las cosas están, o los tiempos están más peligrosos. ¿Sí lo ha visto? ¿Verdad que sí? Estamos viviendo tiempos peligrosos. Durante muchos años, el símbolo del cristianismo ha sido la cruz. ¿Verdad que sí? Normalmente usted y yo vemos una cruz y bueno, inmediatamente, o la gente, ¿verdad?, identifica que se trata de una iglesia cristiana, una iglesia católica, ¿verdad? Muchas veces las cruces. Yo conozco mucha gente que trae colgada una cruz. Y durante mucho tiempo la cruz, ¿verdad?, ha sido el símbolo de los cristianos. ¿Sí? A muchos cristianos los han identificado por este símbolo de la cruz. Y mucha gente cree que por el hecho de llevar una cruz colgada es un buen cristiano. Y no es así. ¿Sí? Nosotros deberíamos de saber que no es así. Y aunque pareciera que nosotros también, hermanos, creemos en la cruz. ¿Cuántos creen en la cruz? ¿Verdad que sí? Creemos que algo poderoso sucedió ahí. Y pensamos que al ver la cruz o al creer en la cruz, usted y yo somos salvos. Pero esto va mucho más allá, hermanos. Porque ¿qué cree que llegó el día de la crucifixión? Los muchachos, ¿verdad?, habían sido enseñados, habían aprendido, y llegó el día de la crucifixión. Y cuando los tiempos comenzaron a ser más difíciles, comenzó a salir el verdadero carácter en los discípulos. Cuando las cosas comenzaron a complicarse, ahí fue donde salió el verdadero yo, el verdadero carácter. Y fíjese que habían sido enseñados, habían escuchado las palabras de Jesús, habían sido, ¿verdad?, testigos de todas las cosas maravillosas que Jesús había hecho. Yo me preguntaba días atrás, y decía a mi esposa, ¿qué está pasando con los hermanos en estos últimos tiempos? ¿Por qué muchos están actuando de esta manera? ¿Por qué muchos se están comportando de esta otra manera? Y yo digo, ¿qué no alcanzan a entender que son tiempos finales? ¿Qué no alcanzan a ver que son los últimos tiempos, que estamos viviendo en la recta final, hermanos? Tal pareciera que no es así. Y yo decía, bueno, ¿por qué? ¿Por qué está pasando esto? Ahorita vamos a verlo. Llegaron los días difíciles ahí con Jesús. Y mire, uno se volvió traicionero. O sea, comenzaron los tiempos difíciles y comenzó a salir lo que había en el corazón. Uno se volvió traicionero. Y en estos últimos tiempos hay mucha gente que se ha vuelto traicionera. Qué terrible situación. En estos últimos tiempos complicados. Otros huyeron. Se escondieron. Aunque por ahí Pedro arrebatadamente, ¿verdad?, sacó su carácter y se mostró agresivo. Vea, en estos últimos tiempos hay muchos que actúan como Pedro, sacan el carácter y se muestran agresivos. En los tiempos difíciles sale el verdadero carácter. En estos tiempos de los discípulos y en estos tiempos que vivimos nosotros, hermanos, las cosas no han cambiado mucho. Crucificaron a Jesús y se pusieron tristes. Entró la tristeza. Y sabe, hoy hay muchos que dicen ser cristianos que están tristes, que están desanimados. Otros se sintieron decepcionados. ¿Sí? Se sintieron decepcionados y algunos regresaron a hacer lo que hacían antes. Si lo ha leído, crucificaron a Jesús y se volvieron a la pesca. Estaban tristes, derrotados, decepcionados. ¿Sí? Se regresaron. Otros se volvieron incrédulos, como Tomás, ¿se acuerdan? Entró ahí en esa duda, se volvió incrédulo. ¿Le suena familiar esto? A mí sí. No sé si a usted no. Pero en estos últimos tiempos, hermanos, esto es lo que está sucediendo. En estos tiempos difíciles, muchos han traicionado a sus congregaciones, muchos han traicionado a sus pastores, muchos han traicionado a sus hermanos, muchos han huido de las iglesias, otros se han escondido, no quieren salir por el temor de COVID-19, 20 y 21. Mire qué tremenda situación. Otros más quieren estar escondidos en su dolor, compadeciéndose de ellos mismos y diciendo, es que nadie, ¿verdad?, me entiende, solamente yo entiendo lo que estoy pasando. Otros más han entrado en tristeza, en desánimo, algunos se han vuelto incrédulos.
¿De verdad que esto es lo que está pasando en estos últimos tiempos? Algunos se han vuelto incrédulos y otros, muchos más, están regresando a hacer lo que antes hacían. Mire qué tremenda situación. Esta es la verdadera vida de la iglesia en este tiempo. Y hermanos, Dios nos está hablando. Muchos dejaron de asistir a la iglesia. Muchos están en sus hogares, ¿verdad? Culpando a los demás. Decía mi esposa, normalmente los de la culpa siempre somos los pastores, ¿no? Y de verdad, no, es que los hermanos están, los hermanos así, ¿no? Y se compadecen de ellos mismos y se han olvidado que estamos viviendo los últimos tiempos. Tiempos difíciles y tiempos complicados. ¿Y qué está pasando? ¿Por qué esta actitud en el corazón de mucha iglesia? ¿Sí? La iglesia hoy en estos tiempos ha ido a la baja. ¿Sí? La excusa es la pandemia, pero en realidad no es eso. En realidad es que su pasión por Dios ha ido muriendo, hermanos. Los tiempos gloriosos que experimentaron años atrás han quedado en el olvido y hoy han ido muriendo poco a poco. Mucha gente que decía, yo amo a Cristo, yo quiero servir a Cristo, y ¿dónde trabajo? ¿Y qué hago? Hoy ni sus luces. Perdón por la expresión, pero así es. ¿Pero por qué? Algo nos está faltando. ¿Por qué? Mire, los discípulos amaban a Jesús, se sentían contentos estando junto a Él, pero ahora estaban todos dispersos y tristes. Yo sé que usted y yo amamos a Jesús y que hemos disfrutado tiempos con Él, pero ahora la realidad de la iglesia es distinta, hermanos. Algo está faltando. Algo está faltando. Al tercer día resucitó y apareció a sus discípulos, estuvo con ellos algunos días y comenzó a darles instrucciones. Y una de esas instrucciones que les dio fue que se quedaran juntos ahí en Jerusalén, que no se movieran de ahí. Y vamos a comenzar a ver algunos versículos ahora. Bueno, vamos a estacionarnos ahí en Hechos, capítulo 1, por favor. Y yo le puse, ¿verdad?, entre la cruz y el Pentecostés, porque ahí vamos a encontrar la diferencia que Dios nos muestra para poder ser verdaderos cristianos. ¿Cuántos queremos ser verdaderos cristianos? Amén. Gloria a Dios. Hechos capítulo 1, versículo 11, dice, ¿sí está ahí conmigo? Amén. Los cuales también les dijeron, bueno, vamos a leer desde el versículo 6. Dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Ahora vea el capítulo 2, versículo 1. Amén. Dice, cuando llegó el día del Pentecostés, la fiesta, estaban como todos unánimes juntos. ¿Cómo estaban? Unánimes juntos. ¿Sí? Estaban ahí. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Hasta ahí hacemos una pausa. Mire qué interesante es esto. Vea que ellos están juntos, unánimes, dice, estaban todos unánimes juntos. ¿Y qué estaban haciendo? ¿Estaban jugando uno? No. ¿Qué estaban haciendo? Estaban orando. Amén. Estaban juntos, estaban en oración, estaban en comunión con Dios.
Lo que mencioné hace un momento, ¿verdad? Miren, ya había quedado atrás. Ahora, ¿verdad? Ellos habían visto ascender a Jesús al cielo y ahora habían recibido la instrucción de parte de Jesús de quedarse juntos. Y dice que estaban juntos y de repente vino como un estruendo, ¿verdad? Fuerte, un viento recio que llenó toda la casa. Está hablando del Espíritu Santo y dice que cayó sobre cada uno de ellos. Bendito el nombre de Jesús. Pero miren, no estaban sin hacer nada. Estaban juntos haciendo algo. Y déjeme decirle que en estos tiempos la iglesia está sin hacer nada, hermanos. Yo no sé si solamente sea mi percepción o usted sí se ha dado cuenta de esto. La iglesia está quieta. La iglesia está atemorizada en este tiempo. Muchos se han dejado de reunir. Yo le dije, la excusa es la pandemia, pero no, hermanos, va mucho más allá de la pandemia. Su pasión por Cristo se está muriendo. Y vuelvo a repetirlo, esto es peligrosísimo. Ellos no estaban sin hacer nada. Déjeme decirle que ellos estaban juntos, unánimes. Y mire, hoy hay gente que se siente desanimada, que se siente sin fuerzas, que ama a Dios, porque yo sé que aman a Dios, pero que se han quedado mirando la cruz nada más. Por eso yo le puse, ¿verdad?, entre la cruz y el Pentecostés. Ahí está la diferencia entre el verdadero cristiano. Muchos cristianos se han quedado mirando la cruz. Se han quedado mirando ahí la cruz, tristes, ¿verdad? Que creen en Jesús, creen en el poder de la cruz, creen en el poder de la sangre de Jesús derramada en esa cruz, pero hasta ahí. Se han quedado mirando la cruz. Y Dios desea que ahora usted y yo podamos ir mucho más allá de la cruz. Que podamos llegar a este tiempo del Pentecostés o a este momento donde fue derramado el Espíritu Santo sobre de ellos. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y hay mucha gente en este tiempo que se ha quedado mirando la cruz. Se identifican con la cruz. Ellos dicen ser cristianos. Usted le pregunta, ¿qué religión eres? Y ellos dicen, soy cristiano. Están mirando a Jesús, a la cruz. Aman a Jesús. Sin duda, yo creo que oran, al menos por los alimentos, y oran. O eso espero. Pero ¿sabe? No quieren hacer nada. No quieren hacer nada. Están esperando a que alguien vaya por ellos. Están esperando a que alguien les dé una palabra, a que alguien, ¿verdad?, les diga ánimo, cuando una y otra vez han sido enseñados, como los discípulos han sido enseñados, han visto prodigios, han visto milagros, pero están sin hacer nada. Aquí los discípulos, cuando fueron llenos del Espíritu Santo, no estaban sin hacer nada. Estaban juntos, reunidos, unánimes en oración. ¿Sí o no, hermanos? Hay muchos hermanos nuestros de aquí mismo, de la congregación, que han dejado de venir y que están esperando a que alguien vaya por ellos. Y no estoy hablando de hermanos recién convertidos, estoy hablando de hermanos que tienen años de conocer de Jesús. Pero ¿sabe qué ha pasado? Que se han mirado, que se han quedado mirando la cruz. Se han quedado viendo la cruz. Aman a Jesús, creen en Jesús, creen en la cruz, pero que no quieren hacer nada. Y para poder seguir adelante, para poder ser llenos del Espíritu Santo, tenemos que hacer algo ahí, hermanos. Aquí lo dice, estaban juntos, unánimes. Vea el versículo 41, capítulo 2, verso 41. ¿Sí está ahí conmigo? Mire, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Vea el 42 lo que dice. Y perseveraban, diga conmigo, perseveraban. Perseveraban, ¿en qué, hermanos? En la doctrina de los apóstoles, lo que los apóstoles les estaban enseñando. ¿En la qué? La comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hermanos, que ahora no podemos convivir tanto por la pandemia. Vuelvo a mencionarlo. Una cosa es lo que estamos viviendo mundialmente y otra cosa es que la pasión de muchos se ha ido apagando. Esa es la verdad. Y esto solamente fue el medio o la excusa para dejar de. Qué terrible situación. Yo le he dicho desde ese lugar, hay que cuidarnos, no hay que ser irresponsables, hay que cuidarnos.
Pero una cosa es cuidarnos y otra cosa es poner de pretexto para no ir a la iglesia. Y sabe, muchos tienen ese pretexto de no venir a la iglesia y ponen de pretexto la pandemia. Se están cuidando de la pandemia, pero no saben si hoy en la noche les tiene un infarto y ahí quedé. El día que te toque, aunque te quites. Esto no es bíblico, o sea, esto no lo dice la Biblia. Y cuando no, aunque te pongas, dice por ahí, ¿verdad que sí? Entonces, de verdad yo he visto, y yo les decía el día domingo, la semana pasada que estuvimos con algunos hermanos ahí en México de otras iglesias, ¿verdad? Comentaban esto. Esto es a nivel general, a nivel mundial, a nivel nacional. La iglesia ha ido en picada. Y yo no sé si esto sea para que Dios depure a la iglesia, y alguno de los hermanos mencionaba eso. Porque yo creo que Dios está depurando a la iglesia. Y que queden los que realmente, ¿verdad? Son fieles al Señor. Si esto es así, hermanos, cuidémonos usted y yo, que no quedemos fuera. Amén. La gloria a Dios. Entonces, pero en realidad, hermanos, esto está sucediendo. Entonces, ahí en el versículo 41 y 42 dice, perseveraban. Y ¿saben? Esta palabra de perseverar viene del original griego proskartereo, con K de kilo, proskartereo, que fíjense, me llamó mucho la atención esto. Esta palabra de perseverar, proskartereo, que es anhelar. Escuchen, le voy a leer varios. Anhelar, ser constante, adherirse. Esto me llamó la atención. Adherirse, estar listo, asistir, atender, anhelar, perseverar, ser constante, adherirse, persistir, eso no se dice, persistir, asistir, atender. Mire, me llamó mucho la atención esto, porque cuando dice que perseveraban, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ahora, yo le pregunto, ¿cuántos de los que estamos aquí se graduaron de la primera generación? A ver, levanten la mano. ¿Se acuerdan? Ok, entonces vamos a recordar un poquito acerca de la clase de la historia de la iglesia. ¿Se acuerdan que la primera iglesia, hermanos, estaba atravesando por una situación complicada? No eran tiempos de paz para la iglesia, ¿o sí? No, de ninguna manera. Por eso es que crucificaron a Jesús, porque no creyeron en Jesús, y entonces todo aquel que hablaba de Jesús era perseguido. Entonces, estos tiempos de los cuales estamos leyendo eran tiempos peligrosos, eran tiempos donde la vida de los cristianos corría peligro. Pero ¿qué dice el versículo 42, hermanos? Capítulo 2, verso 42, ¿qué dice? Y perseveraban. Mire, y eran tiempos difíciles, eran tiempos complicados y peligrosos, pero dice, perseveraban. No dejaban de asistir. Bien, si seguimos leyendo, perseveraban en la comunión unos con otros, en el partimiento de pan, en las oraciones. Perseveraban. Yo le dije el día domingo, yo no creo que dejes de estar viniendo a la iglesia porque está lo de la pandemia y que en 3 semanas estés del tingo al tango, perdón por la expresión, allá afuera. Yo no creo eso. Y buscamos, hermanos, ¿verdad?, el no estar en la iglesia. Había gente antes de la pandemia que venía miércoles, domingos, sábados a las clases, ¿se acuerdan? Sábados a las clases, domingo tempranito, y se iba hasta la 1. Y ahora, mire, yo de verdad yo me he percatado que ahora ya no vienen los miércoles algunos, ya no se anotan. Es que nada más son 50 y quiero darle oportunidad a los nuevecitos. Y mire qué considerado es ahora. No, me anoto a la de las 9 del domingo para terminar temprano y nos vamos por ahí. Cuando antes entrabas a las 8 y salías hasta la 1:30. Y ahora quieres a la de las 9 y ya está pasando, ya son las 11. Hermano, por qué? Porque ya va a llegar el otro grupo. No, sino porque te quieres ir. De verdad, hermano, qué triste es
la situación. No entiendo lo que está pasando. Algo nos está faltando. Nuestro cristianismo o el cristianismo de muchos se está solamente quedando poner su mirada en la cruz, nada más. Tenemos que ir al Pentecostés. Amén. No quedarme ahí nada más en la cruz. Y no estoy menospreciando la cruz para nada. No estoy menospreciando esto, porque gloriosa cruz. Hay un canto que dice gloriosa cruz. Porque a través de esa cruz y a través de Jesús, usted y yo recibimos salvación. Amén. Entonces no estoy menospreciando el poder de la cruz, el poder de la sangre de Cristo. No, pero tenemos que ir más allá. Y el cristianismo de muchos se queda ahí. Ahorita vamos a ver algo más. Gloria a Dios. Hay muchos que no están unánimes, no se reúnen, no oran. Y aquí la primera iglesia, mire, estaba haciendo esto. Hay mucha gente enojada con nosotros en estos últimos días más porque les hemos dicho, hey, no te he visto por aquí, no te has anotado, ¿qué pasó? No, hermano, es que está dejando que pasara, ya pasó mucho tiempo, mira, ya llevamos más de 4 meses y en estos 4 meses no te hemos visto por aquí. Yo pensé que ya estabas en la presencia del Señor porque ni te has reportado ni nada. Y muchos dicen, pues es que el que se tiene que reportar es usted es el pastor. No, espérame, nosotros seguimos trabajando y seguimos dando alimento a la iglesia. Vamos, tienes que venir, no te quedes nada más en la cruz, tienes que venir al Pentecostés y recibir poder. Amén. Recibir la unción de Dios. Amén. Amén. Y algunos, ¿verdad?, se han enojado con nosotros, ¿verdad? Hace algún tiempo se presentó esto, ¿verdad?, en la congregación y se siguen presentando casos, ¿no?, donde algunas personas dejaron de asistir a la iglesia porque tenían ahí una situación familiar, y entonces yo les dije, no dejen de reunirse, tienen que ser constantes en reunirse. Y entonces ellos interpretaron mal y dijeron, es que el hermano ya nos está prohibiendo hasta ir a ver a nuestro familiar que está enfermo. Y dije, no, yo no dije eso. Y hubo molestia y dije, no, pero ¿por qué? Que el hermano no entiende, no tiene corazón. Claro que tengo corazón, pregúntele a mi esposa. Claro que sí, claro que entiendo. Nosotros también tenemos un caso, usted lo conoce. Todos batallamos, todos sufrimos, todos hemos tenido una pérdida, todos hemos enfermado, todos hemos sido defraudados, todos nos hemos sentido tristes, pero ¿sabe? Hay una cosa, hay una diferencia. Hay algunos que sí quieren la unción de Dios. Hay algunos que sí quieren ir más allá de la cruz. Hay otros que se quieren quedar en la cruz nada más. Y hay mucha gente que se está quedando en la cruz nada más. Tenemos que ir al Pentecostés. Amén, hermanos. Y hay muchos que se han enojado porque les hemos dicho, congrégate, reúnete. ¿Sabe que yo no gano nada? De verdad, yo no gano nada. Yo soy bendecido por Dios cuando usted viene a la iglesia, porque digo, gracias Señor, porque hay un corazón que desea buscarte, que te ama. Y somos bendecidos de esa manera. Y no solamente nosotros, los hermanos que lo ven. De verdad. Pero si usted deja de venir, hermanos, el único que pierde es usted. Ayer estábamos con mis hermanos allá, con mi hermana Carmen, y decía mi hermana Carmen, yo he entendido que si yo dejo de ir a la iglesia, la única afectada soy yo. Digo, le dice como el chavo del 8, eso. Claro que sí. Pero hay gente que no entiende esta parte, porque se ha quedado en la cruz. Su cristianismo está fijo en la cruz nada más. Hasta ahí. Sí. Hermanos, Pedro, antes de la cruz, antes de la cruz, era un hombre arrebatado, un hombre, de carácter recio. ¿Sí se acuerdan? Era muy emocionalista. Señor, no, yo no voy a dejar que me laven los pies, Padre. ¿Cómo vas a hacer eso? Pedro, si no te lavo, entonces no tienes parte conmigo. Señor, entonces báñame por completo. Vea cómo. Aunque todos se escandalicen de ti, Señor, yo jamás. Pedro, hoy me vas a dejar 3 veces. No, Señor, ¿cómo? No, de verdad que no. Me lo negó 3 veces y por ahí cantó el gallo. Pedro, triste. Cuando arrestaron a Jesús, ¿verdad? Rápidamente el que le entró ahí a los cocolazos, ¿no?
Fue Pedro, ¿sí se acuerdan? Rápido sacó su espada y mire, o sea, andaba armado el muchacho. O sea, era peligroso Pedro. Antes de la cruz hasta armado andaba, mire. Y entonces saca la espada y le voló la oreja ahí a un soldado, bueno, uno de los personas, Malco se llama. ¿Sí se acuerdan? ¿Sí lo ha leído? Mire, Pedro era un hombre arrebatado antes de la cruz. Crucifican a Jesús, muere Jesús, resucita Jesús, y ahora viene el tiempo del Pentecostés y vamos a ver a Pedro. Vamos a ver a Pedro. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ya vamos a terminar. Mire, quiero que vaya conmigo ahí al capítulo 4, por favor. Capítulo 4, versículo 13. Ahí el encabezado de ese capítulo 4 en su Biblia dice Pedro y Juan ante el concilio. ¿Qué había pasado aquí? Habían sanado a un cojo, ¿sí? Y entonces, ¿verdad? A los hombres, a los sacerdotes no les pareció eso y los llevaron, ¿verdad? A juicio. Bueno, ahí los llevaron, ¿verdad? Para hacerles pues indagaron, ¿verdad? ¿Quiénes eran? Y entonces están ahí ante el concilio, verso 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban, y escuche lo que sigue, y les reconocían que habían estado con Jesús. Esto fue después del Pentecostés. ¿Amén? ¿Sí está conmigo? La verdadera señal de que somos cristianos o verdaderos cristianos es la llenura del Espíritu Santo, hermanos. ¿Amén? ¿Sí está conmigo? La verdadera señal de que somos cristianos es la llenura del Espíritu Santo. No estamos desmeritando la cruz ni el sacrificio de Jesús, no, para nada. Porque sin ese sacrificio, si no hubiese pasado eso, si no hubiese muerto Jesús y resucitado el tercer día, vana sería nuestra predicación en esta noche. Y vana nuestra fe en esta noche. Así lo dice la Escritura, ¿verdad que sí? No estamos menospreciando, no. ¿Sí? No es cuántas señales hayas visto, no es cuántas veces vengas a la congregación, no es cuántos cantos te sepas, no es, ¿verdad? Solamente porque digas o te digan Dios te bendiga, hermano. No es porque perteneces a una congregación, no es porque desempeñas alguna actividad dentro de la congregación, es porque tienes la llenura del Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que marca la diferencia entre un verdadero cristiano, ¿verdad? Que ha sido lleno por el Espíritu Santo de Dios, que ha llegado al Pentecostés, y un cristiano que se queda en la cruz nada más, que se queda mirando la cruz. ¿De cuál somos usted y yo, hermanos? La verdadera evidencia de que somos cristianos es porque hemos recibido poder. El Espíritu Santo de Dios. Hemos sido llenos del Espíritu Santo. ¿Hace cuánto? Seamos honestos. No levante la mano, no me responda, pero seamos honestos. ¿Hace cuánto que no sentimos el Espíritu Santo de Dios ahí como anteriormente lo sentíamos? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Creo que me estoy quedando nada más mirando la cruz. Y no estoy buscando ese Pentecostés. No estoy buscando esa llenura, hermanos. ¿Sí? Ahora, si usted dice, bueno, yo sí, yo constantemente recibo la llenura del Espíritu Santo, ¿verdad? Siento al Espíritu Santo dentro de mí. Bueno, qué bueno. La evidencia son los frutos. La evidencia son los frutos. El obedecer la palabra de Dios. Amén. Mire, regresamos a Hechos capítulo 2, verso 43. Porque aquí ya fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Sí está ahí conmigo? Capítulo 2, verso 43. Dice, y sobrevino temor a toda persona. ¿Sí está conmigo? Diga un fuerte, gloria a Dios, está ahí. Okay. Y sobrevino temor a toda persona, escuche, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban, ¿qué? ¿Cómo estaban, hermanos? Juntos. Y tenían en común todas las cosas. Verso 45. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando, unánimes, cada día, ¿dónde? Perseverando cada día en el templo y partiendo el pan en las casas,
Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Escuche, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Qué hermosa la iglesia primitiva. Amén, hermanos. Perseveraban ¿dónde? En la congregación, en el templo. ¿Y qué estaban haciendo? Alabando y glorificando a Dios. ¿Verdad que sí? Estaban alabando y glorificando a Dios. Y vuelvo a repetirlo, la situación que rodeaba, o pues sí, el entorno que rodeaba a la iglesia primitiva no era nada fácil. No era nada fácil. Estaban juntos, perseverando, hermanos. Mire, me llama mucho ahí la atención el 46. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿De qué nos hablaron el día domingo? ¿Se acuerdan? De la humildad. Estos hombres tenían humildad, con alegría y con sencillez en el corazón. Nadie se creía más que el que tenía a su lado. Todos, hermanos, lo hacían con alegría y sencillez en su corazón. Su primera o su prioridad era Jesús. Amén. ¿Se acuerdan que el hermano Felipe nos habló de las prioridades? ¿Sí se acuerdan o no? Ay, ya ni me acordaba, hermano. Sí, su prioridad era Cristo. Amén. Ellos daban de corazón. Había alabanza a Dios aún en medio de las circunstancias que les rodeaban. Miren qué hermoso lo que ellos hacían. Sin embargo, la iglesia de hoy está pensando más en lo suyo propio. Como decía hace un momento, en su situación, en su dolor, en su desánimo, en su enojo. Y por eso hay mucha inasistencia a las congregaciones. Qué terrible, ¿sí? Los discípulos comenzaron a poner en práctica lo aprendido. Miren qué hermoso que después de la llenura del Espíritu Santo, yo no sé si lo ha leído, pero Juan, ¿verdad? Juan y Pedro pasaban caminando y aún la sombra de ellos sanaba. ¿Sí lo han leído? Ay, hermanos, imagínense que vayamos. ¿Dónde está mi sombra? Aquí está. Ah, no, ya está. Acá está. Es que como hay muchos focos, ¿verdad? Pero imagínense que usted y yo fuéramos pasando por aquí y que al hermano que tocara nuestra sombra, hermanos, el Señor le trajera sanidad. Ay, hermano, ¿qué cosas dice usted? A ver, no, espérame, es que aquí lo dice la Escritura. Esto fue consecuencia del poder que recibieron. ¿Nos hace falta algo, hermanos? ¿Cómo ven? ¿Verdad que nos hace falta algo? Nos estamos quedando ahí en la cruz nada más y tenemos que ir al Pentecostés. Ay, hermanos, yo no sé, yo quisiera, no sé cómo decirle, no sé cómo poder expresar lo que hay dentro de mi corazón, pero de verdad, hermanos, si usted y yo nos metemos a esa llenura del Espíritu Santo y dejamos todas las cosas que nos están estorbando venir a la iglesia, hermanos, mucha gente será añadida a la iglesia. Porque va a haber poder en nosotros. Pero si estamos sentados aquí pensando, ay no, el hermano lo que dice, ay no, los hermanos esto, ay no, el hermano, ya viste cómo me miró la hermana, ya viste cómo me miró, ay estoy, ay hermanos, por eso la iglesia no prospera, no crece. Y yo no dudo que no ames a Dios, pero te estás quedando solamente ahí en la cruz. Vamos al Pentecostés. Voltea con tu vecino y dile, vamos al Pentecostés. Amén. Ay, gloria a Dios. Amén. Hoy es lamentable cómo se expresa de la iglesia. No solamente de aquí, sino de la iglesia, o sea, de la iglesia de Jesús. Y no me refiero a la gente inconversa. La misma gente de las congregaciones se está expresando mal de sus pastores, se está expresando mal de sus líderes, se está expresando mal. Qué terrible situación. Qué triste situación. Se expresan mal de sus hermanos. Podemos identificar que les hace falta estar con Jesús. O podríamos decir, nos hace falta estar con Jesús. ¿Verdad que sí? Nos hace falta, hermanos. Sí. Mire, los discípulos, capítulo 4, versículo 13, dice, entonces vieron el denuedo. Me quedo ahí. ¿Sí está ahí conmigo?
Entonces vieron el denuedo, y esa palabra de denuedo nos habla de seguridad, nos habla de confianza, de conocimiento. Seguridad, confianza, conocimiento. Y mire, vamos a seguir la lectura en el versículo 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y mire lo que sigue, y sabiendo que eran hombres sin letras, no tenían estudios, eran pescadores, todo el tiempo andaban oliendo feo, a pescado, a mar, a agua salada. Mire, y vieron el denuedo, la seguridad, la confianza, ¿sí? El conocimiento que tenían. Y entonces, como sabían que eran hombres sin estudio, lo que dijeron, estos hombres no tienen estudio, no estudiaron con nosotros aquí, ¿verdad? Con los sacerdotes, ¿verdad? Entonces no hay otra más que estuvieron con Jesús. Mire, cuando usted y yo, hermanos, comencemos a hablar con denuedo la palabra de Dios, la gente va a identificar que usted y yo hemos estado con Jesús. Amén. Que hemos recibido poder. Y mire, sabiendo que eran hombres sin letras, eran más inteligentes que los sacerdotes. ¿Sí pueden ver eso? Hay muchos que se jactan de saber la escritura, se jactan de haber estudiado en el seminario bíblico. No estoy diciendo que esto sea malo, ¿no? Pero hay muchos que se jactan de eso. Pero en realidad no hay nada de sabiduría, pues su comportamiento, sus actitudes demuestran lo contrario, hermanos. Hay muchos que se jactan de tener años de ser cristianos. Hay mucha gente que dice, ¿cuántos años tienes? Llevo 30 años de ser cristiano. Pero parece que lleva 3 días. Todo le ofende, de todo se siente, en nada está de acuerdo. Porque ellos sí, porque yo no, porque a ellos sí los ponen, porque a mí no. O sea, entonces, ¿de qué sirve tus 30 años, tus 10 años, tus 5 años? No sirven de nada, ¿sabes? Te has quedado en la cruz. Pero cuando vengas al Pentecostés, entonces algo grandioso va a suceder. ¿Cuántos lo creen? ¿Sí? Entonces, otros, ¿verdad?, se jactan de cosas que han hecho en otros años, en otros días. No, años atrás yo hacía esto, yo hice esto, ¿verdad? Pero vuelvo a repetirlo, se han quedado en la cruz. Sin embargo, vemos a otros que son pequeñitos, que apenas están avanzando, que tienen poquitos años de conocer a Cristo y sabe, ya pasaron de la cruz al Pentecostés. Lo pensaron mucho para decir amén. Y los más están en rebeldía, no están de acuerdo, se creen más sabios que los demás. Y bueno, y todavía lo peor de todo es que andan diciendo que son cristianos y que se reúnen diciendo cristianos acá. Horrible esa situación. Hermanos, había una comunicación grande, estoy terminando. Había una comunicación grande, ¿verdad?, entre los creyentes y entre los creyentes y Dios. ¿Sí? Tenían todas las cosas en común. Vea el capítulo 4, verso 32. Vuelvo a repetirlo, creo que nos hace falta algo entre la cruz y el Pentecostés. Dice, y la multitud, ¿está conmigo? Verso 32. Y la multitud de los que habían creído, ¿qué dice, hermanos? Era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartían cada uno según su necesidad. Hasta ahí solamente. Ahora, yo no estoy diciendo que vamos a hacer esto,
Porque de nada nos serviría hacer esto si no hay humildad, si no tenemos las cosas en común, más profundo en nuestro corazón. Pero lo que yo quisiera o quise que viéramos al leer esto es que dice que eran de un solo corazón y un alma. Hermano, ¿nos está haciendo falta algo? ¿Cómo ve? Yo creo que sí. Algo nos está faltando. Mire, los discípulos no tuvieron temor. Vuelvo a repetirlo por tercera ocasión. Las circunstancias que rodeaban a la iglesia primitiva no eran fáciles, eran muy difíciles. Si se enteraban que ellos estaban hablando de Jesús, hermanos, seguro que los iban a perseguir, ¿sí? Seguro que los iban a meter a la cárcel, seguro que sí. Buscaban cualquier pretexto para hacerlo. Y saben, en estos tiempos se acerca ese tiempo. Se acerca ese tiempo donde el enemigo va a buscar cualquier pretexto para meter a muchos cristianos a la cárcel. Pero Dios está con nosotros, ¿lo creen? Ellos no tuvieron temor. ¿Y saben por qué no tuvieron temor? Y miren, quiero que veamos otra vez. Cuando se quedaron viendo la cruz, cuando solamente se quedaron viendo la cruz, hubo temor. Y se escondieron, y huyeron, y negaron, y traicionaron. ¿Sí está conmigo? Cuando se quedaron viendo la cruz. Pero cuando fueron al Pentecostés y fueron llenos de poder, hermanos, ahora ya no hay temor. Ahora ya no se esconden. Ahora hay poder. ¿Cuántos dicen amén? Vea, creo que a la iglesia en ese tiempo le hace falta o nos hace falta ir al Pentecostés. Porque la gran mayoría se ha quedado en la cruz. Por eso tienen temor, por eso han traicionado, por eso han negado, por eso han dudado, por eso dejan de venir a la iglesia, porque se han quedado en la cruz. Pero en el momento en el cual tú y yo vayamos al Pentecostés, entonces en ese momento tú y yo vamos a ser constantes en la iglesia, constantes en la oración, de un solo corazón y una sola alma. Vamos a tener todas las cosas en común. Amén. No va a haber temor, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Amén, hermanos. Entonces, si te quedas solamente mirando la cruz en estos tiempos difíciles, escúchame bien, no te vas a poder sostener. Lo estamos viendo. Yo le dije que de 2, 3 años atrás, pero sobre todo en estos últimos tiempos, hemos visto que muchos no se han podido sostener y por eso ya no están con nosotros. No se han podido sostener. Excusas hay muchísimas, pero la única verdad y los únicos responsables son ellos mismos. Se han quedado ahí y no han ido al Pentecostés. Se han quedado mirando la cruz. Amén. Entonces, si te quedas solamente mirando la cruz, no te vas a poder sostener. Vas a renunciar, vas a traicionar, vas a entristecerse, vas a dudar, te vas a esconder e incluso vas a regresar a lo que antes hacías. Sí, así es, ¿sí? Pero si tu cristianismo está bajo el Pentecostés o bajo el poder del Espíritu Santo de Dios, amén, hermanos, vamos a hablar con denuedo la palabra de Dios. Donde quiera que nos paremos, los demás van a ver que tú y yo hemos estado con Jesús. Los demás van a entender que tú y yo hemos pasado tiempos con Jesús. Dios te va a usar y el nombre de Jesucristo va a ser exaltado, hermanos. Vas a tener comunión con los hermanos. No vas a tener problemas con ellos. A lo mejor alguna que otra diferencia, pero el amor de Dios nos va a unificar y nos va a hacer entender. Amén, hermanos. Amén. Tendrás comunión con los hermanos. Tendrás sencillez de corazón, o sea, tendrás humildad. El domingo nos hablaron de la humildad. Y muchos, ¿verdad?, de los que han dejado de asistir es porque no hay humildad en su corazón. Nos hablaban el domingo, amén. Entonces vas a tener humildad y el Señor te va a exaltar. Amén, hermanos. Vas a andar con sencillez de corazón. Vas a buscar unirte. Vas a buscar unirte. ¿Se acuerdan de la palabra de perseverar? Que es adherirse. Vas a buscar adherirte. Mire,
mucha gente dice, pues es que yo no hago nada en la congregación. ¿Por qué no haces nada? Hemos puesto un video ahí donde dice, hay diferentes departamentos y hay mucho trabajo aquí en la congregación. Y la invitación es a que te unas a los diferentes departamentos. Amén. Claro que hay algunas condiciones para poder pertenecer al trabajo de los departamentos, y una de ellas es que seas constante. Es que seas constante. Yo les decía días atrás, van a cambiar muchas cosas. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que ha dejado de ser constante. Pero eso sí quieren hacer, quieren servir, quieren ir, quieren ser usados. No se puede así, porque te has quedado solamente mirando la cruz. Tienes que ir al Pentecostés y entonces vas a recibir poder y vas a hacerlo con denuedo. La gloria a Dios. Entonces tenemos que hacerlo, tenemos que buscar. Vas a buscar adherirte, vas a buscar unirte. Yo te digo en esta noche, hermano, sé parte de la congregación. Si Dios te puso aquí, yo no sé cuántos estén pensando, no, pues ya estoy buscando otra congregación. A ver, el que tú te reúnas en una congregación, en una iglesia, no es porque te guste. Escúchame bien, no es porque te guste, es porque Dios te llevó ahí. Gracias a Dios por los que dijeron amén. Es porque Dios te llevó ahí. Así es de que lo que tienes que hacer es adherirte, es unirte a. Amén. Lejos de separarte, únete al trabajo. Únete a lo que Dios está haciendo. Hermanos, estamos viviendo los últimos tiempos. Cuando tú entres, tu cristianismo esté bajo el Pentecostés, vas a buscar reunirte todos los días en este lugar. Amén. Y nada, diga conmigo, nada te va a estorbar para venir a este lugar. ¿Cuántos creen eso? Hermanos, yo quisiera que en esta noche podamos orar.